Cordial saludo, mi nombre es Juliana Andrea Bedoya Campo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad vamos a abordar y a explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. Mis compañeros Daniela Pareja Vallejo, Dayana Úsuga, Edwin Alejandro Bedoya Mejía, Jennifer Paola Ospina. Como pregunta número 1 nos piden explicar de qué dependen los tipos de actividades microbianas, mencionando 3 recursos o condiciones que influyan en el crecimiento de estas. Bueno, entonces la actividad microbiana depende en su gran mayoría de la presencia de oxígeno, de pH, de materia orgánica, de la aireación y la temperatura. Las micorrizas, por ejemplo, se asocian a la raíz de las plantas y facilitan la absorción de agua, solubilizan fósforo y mejoran la estructura del suelo. Como podemos observar, acá tenemos los 3 ejemplos de las condiciones que favorecen ese tipo de crecimiento, que es el oxígeno, el pH y la temperatura. Un saludo para todos, mi nombre es Jennifer Paola Ospina Patiño y a continuación voy a exponer la pregunta en qué consisten las comunidades microbianas. Bueno, básicamente una comunidad microbiana consiste en una población de diferentes microorganismos que interactúan entre sí en un microambiente formando poblaciones microbianas. Dentro de este podemos encontrar lo que son los microorganismos del aire, los microorganismos del agua. Dentro de los microorganismos del aire podemos encontrar lo que son las esporas de bacterias, esporas de hongos y virus que se dispersan en la atmósfera y provienen de otros ambientes gracias a las corrientes de aire. También encontramos los microorganismos del suelo, como lo son las bacterias y los hongos. Además, podemos encontrar microorganismos que habitan en las plantas. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Bedoya, estudiante de agronomía. A la pregunta 3, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas y los habitantes microbianos del suelo? La riqueza de las poblaciones microbianas hace referencia a la cantidad de organismos diferentes. La abundancia, por su parte, hace referencia a la cantidad o el número de los individuos de una misma especie. Estas se encuentran sujetas a la disposición de recursos y son influenciados por las características, condiciones o incluso interacciones microbianas de los hábitats en los cuales se desarrollan. Cada especie se desarrolla en función de la viabilidad de oxígeno, variaciones de temperatura, pH, convirtiéndose en indicadores de reproducción o mortalidad entre ellas y otras poblaciones del suelo. En ese caso, a mayor abundancia, menor será la riqueza microbiana. Al punto 4, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. En el suelo hay diferentes tipos de microorganismos. Ellos toman los recursos disponibles. En el caso de los fotótrofos, ellos toman el sol y los convierten en sustancias que son mucho más aprovechables para ellos e incluso para otros microorganismos. Y en el caso de los quimiotótrofos, ellos toman recursos como el carbón orgánico y las sustancias inorgánicas y las vuelven, las metabolizan, y en esa metabolización las convierten en sustancias que son mucho más aprovechables para las plantas y otros microorganismos. Estos tipos de microorganismos son muy importantes. Ellos toman estas fuentes de energía y las hacen mucho más aprovechables. Estos microorganismos son fundamentales. Ellos son los primeros creadores de energía para organismos, por ejemplo, como las plantas, que las podemos catalogar como las primeras productoras para otros tipos de organismos. En la explicación de microambiente es un espacio limitado en el que se producen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para vivir. En este espacio se deben proporcionar agua, nutrientes, oxígenos y todos los elementos necesarios que simulen un ambiente natural. Como se observa en la imagen, es un espacio muy limitado donde hay un recipiente con tierra, arena, agua y oxígeno. Pregunta número 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar?
Se da competencia ya que los microorganismos compiten por nutrición, espacio y luz. La cooperación es buena para la degradación de las sustancias tóxicas. Se liberan vitaminas y aminoácidos indispensables para el crecimiento y ocurren asociaciones biológicas entre las especies. Pregunta número 7. Explica con un dibujo esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Como podemos observar, el suelo está compuesto por minerales, materia orgánica, organismos vegetales y animales, aire y agua. Se ha formado a través de los siglos por la desintegración de las rocas como el agua y los cambios de temperatura y viento. Cordial saludo, tutor y compañeros. Entre ellas está la pregunta definir qué es una rizósfera y argumente su importancia de efecto rizosférico. La rizósfera es un grupo de microbios que habitan en el suelo o en las raíces de las plantas, sobre todo en donde se encuentra más materia orgánica. Allí también encontramos muchos microorganismos como son los hongos, las bacterias, las algas, los protozoarios y actinomicetos, entre otros. Estos microorganismos establecen una asociación entre las raíces, en el cual pueden ser benéficas o nocivas. Entre las benéficas tenemos las micorrizas, que son las fijadoras de nitrógeno, por el cual le ayudan al crecimiento y fortalecer a la planta, y también son controladoras biológicas. Bueno, entonces ya hablando que de la región del suelo más activa desde el punto de vista microbiano, encontramos que es el suelo rizosférico, que tiene características bien diferentes al suelo que está distante de las raíces. Dentro de este suelo encontramos que hay una mayor concentración de nutrientes orgánicos provenientes de las raíces. Estos lo que hacen es que ayudan a favorecer el crecimiento de los microorganismos, favoreciendo el desarrollo de las raíces. Dentro de los horizontes del suelo podemos encontrar que el suelo rizosférico está en el horizonte A, que es donde hay una mayor concentración de materia orgánica que favorece al desarrollo de las raíces y al crecimiento de las plantas. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia? Entonces las CBS son las costras biológicas del suelo y están dominadas por un grupo de algas, cianobacterias, hongos, líquenes, y tienen una gran importancia ecológica, ya que ayudan a proteger a los suelos de las acciones erosivas. Esto se da por medio de las fuentes de lluvia, que ayudan a contribuir a la fijación y bienestar de las plantas. Las costras biológicas del suelo son determinantes en la infiltración de agua, ya que estas llegan a estabilizar la humedad y la temperatura, haciendo que ocurra el proceso de la fotosíntesis en las plantas. ¿Qué factores rigen el grado y tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, como podemos observar, hay diferentes factores, pero dentro de los más importantes encontramos la temperatura, que está en la función del incremento de la actividad microbiana. La temperatura entre los 55 y 65 grados matan microorganismos patógenos, nemátodos, insectos y semillas indeseables básicamente. El pH, los valores extremos perjudican la actividad microbiana en la descomposición de las materiales que están en el suelo. La humedad determina las condiciones para el buen desarrollo de la actividad microbiana, y la disponibilidad de oxígeno es necesaria para la fermentación de algunos sustratos. Los nutrientes inorgánicos también son indispensables para alimentar la actividad microbiana, tales como agua y sales minerales. La accesibilidad al sustrato, que son todos los que influyen en la descomposición de la materia orgánica. Estos son los que permiten que haya una descomposición
básicamente en el suelo de todos estos materiales que se encuentran allí y que básicamente la planta como tal o las plantas pues como tal no las pueden asimilar por sí solas, sino que tiene que haber una descomposición para que puedan ser asimiladas por ellas. En la pregunta 12, ¿por qué es posible la exposición alopátrica en el suelo profundo? Porque nos dicen, porque los microorganismos de los acuíferos, pues, que viven subterráneos, metabólicamente activos y tienen la gran influencia en la química de agua subterránea. Por ejemplo, en ellas tenemos la presencia del hierro ferroso en el agua subterránea. Se pueden atribuir en gran medida de la actividad de los microorganismos, como el Geobacter, que reduce el hierro férrico como aceptor de electrones. En la investigación de la biosfera microbiana profunda se ha utilizado, facilita las operaciones de minería y perforaciones que ponen descubierto de aguas rocas fracturadas o aguas profundidades, entre ellas por ejemplo las han encontrado en la minera de oro a 3 kilómetros de profundidad, y que se han encontrado presencias de estas bacterias y que son arqueas quimiliótrofas y autótrofas. En el segundo texto, sobre el artículo Sin Guta, Sol microbial biomas, la pregunta 13, ¿por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Con la diversidad y abundancia de microorganismos, dependiendo de los flujos de los químicos, del carbono y los nutrientes, hay una interacción entre microbios. Allí nos encontramos que el suelo, la planta y el animal, en el cual juegan un papel muy importante en mantenerla en el suelo con buena salud, siempre que tengan renovado pues estos nutrientes, que es el carbono y los nutrientes, y en el cual nos permite que haya una buena vegetación y que encontremos diferentes protozoarios, bacterias o hongos, en el cual nos permite una excelente diversidad microbiana pues en ese lugar, y en el cual ayuda a que las plantas puedan tener un mejor crecimiento y una buena pues fortalecimiento en los cultivos. Pregunta número 14. Nombre 5 grupos microbianos y su función, los cuales son arqueas, bacterias, hongos, algas y protozoos. Las arqueas cumplen un papel muy importante ya que producen biogás y depuran el agua. Las bacterias, estas producen endosporas, dan resistencia a la temperatura, niveles extremos de los pHs y sequía en el suelo. Fijan nitrógeno y asimilan el fósforo en las plantas. Los hongos, estos degradan ácidos nucleicos, solubilizan las rocas fosfóricas y pueden mantener la humedad en las raíces de las plantas. Algas, evitan erosión, fijan nitrógeno, estas ayudan en la instalación de los angiospermas. Protozoos, son abundantes en suelos sanos, ayudan con la fertilidad del suelo y descomponen la materia orgánica. También regulan las poblaciones microbianas para alimentarse de microorganismos. Nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana. Entonces, son la energía del sol, los residuos generados tanto de las industrias como de la materia orgánica, en este caso pues los animales, la materia orgánica de los animales. También tenemos los residuos de industrias agrícolas y forestales, ya que cada una de estas cantidades presentes está determinada principalmente por el contenido de carbono en el suelo. Por lo tanto, el tamaño de la biomasa microbiana será viable y dependerá principalmente del contenido de materia orgánica.
Además de esto, también depende de otros factores ambientales como lo son la temperatura, la humedad y el manejo del suelo. A la pregunta 16. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de la biomasa microbiana? Tenemos varios factores, entre ellos tenemos la cantidad y la composición de la materia orgánica. Este brinda sustrato y alimento a las plantas y es determinante en cuanto al tipo de organismos que va a alojar. El manejo del suelo. Este tiene relación con las actividades que le realiza el ser humano o cómo usa el ser humano el suelo, y a factores climáticos, que influye como respuesta o a la respuesta de los microorganismos con relación a su medio ambiente, dónde se encuentra o dónde vive. La variabilidad de la biomasa microbiana compone la parte viva de la materia orgánica. Si existe una pequeña población, puede implicar un menor o inestable aporte de nutrientes a las plantas o a otro tipo de microorganismos. En la pregunta 17, ¿cuál es la principal reservorio de nutrientes en los ecosistemas pobres? ¿Cierto? Argumenta sobre todo basando sobre un bosque de tropical seco. Pues cierto que por la falta de la biomasa microbiana en el suelo, en los bosques tropicales secos, afecta la productividad en los diferentes cultivos. ¿Por cuál? Por la poca producción y hasta hay muy poca vegetación. También fauna, también encontramos escasez de fauna, pues, de animales micros, y esto es debido a las malas prácticas agrícolas, las quemas, la tala de árboles, la aplicación acelerada de químicos en los suelos y en el cual se ha generado que sean suelos muy pobres de nutrientes en los bosques, pues, tropicales secos. En los suelos con poco nutrientes, una de las prácticas es para poder construir y mejorar que haya una buena, sistema de cultivo fortalecido, es tener aplicarle materia orgánica, dejarle cobertura vegetal, y también una de las buenas prácticas están haciéndole rotación a los cultivos. Pregunta número 18. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado? El tamaño es importante, ya que estima productividad, detectan cambios ecológicos y carbono orgánico en el suelo. Entre más tamaño tenga la biomasa, más se reciclan nutrientes, ocurre descontaminación de pesticidas y se forma una nueva capa orgánica. A la pregunta 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a los sistemas microbianos de biomasa? Podemos concluir que las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas son una buena alternativa en la medida que se realice con asociaciones con diferentes tipos de plantas o también de sistemas productivos que aportan diferentes sustratos para el incremento de la materia orgánica. Estos también ayudan a corregir efectos de la erosión, ayudan a soportar los efectos adversos de los cambios climáticos. Son importantes para el incremento y el desarrollo de los ecosistemas microbianos susceptibles a los diferentes cambios o a los cambios drásticos que se le da al suelo.